en esta noche por un martes más que podemos estar aquí conectados para estar en esta escuela, el arte de ser padres. ¿Cuánto le damos gracias al Señor por esta escuela? Bueno, un saludo especial de nuestros pastores en esta noche para cada uno de ustedes. Y con la ayuda del Señor empezamos esta tercera sesión que se llama Aplicar la Disciplina. Entonces, bienvenidos a todos. Estamos recordando que tengamos nuestras cartillas a la mano, que tengamos papel, que tengamos lápiz, que tomemos las notas. Recordemos que en el video va mostrando la página en que nos van enseñando y allí hay unas líneas para hacer apuntes, entonces para que lo tengamos en cuenta y para que podamos, bueno, captar y con la ayuda de Dios lo que más se puede. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a orar en esta noche para colocar este tiempo en las manos de Dios, sabiendo que Dios a través de cada enseñanza, cada 8 días, nos está enseñando de una manera especial. Padre amado, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta escuela, Señor. Gracias, Padre, porque a través de esta enseñanza, estos videos, amado Dios, Señor, tú estás ministrando nuestras vidas, Señor. Gracias porque en estos tiempos, Señor, a través de esta palabra que recibimos, Señor, tú estás trayendo restauración, Señor. Padre, también direccionamiento a nuestras vidas, Padre, para poder enseñar, para poder disciplinar, para poder enseñar a nuestros hijos, prepararlos, amado Dios, como esas flechas, Señor, como tu palabra nos enseña que ellos son flechas en tus manos, amado Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo, y te pedimos en esta noche que a través de esta enseñanza tú nos sigas hablando, Señor. Padre, hoy declaramos, Señor, que estamos en ti, solícitos, dispuestos, Padre, para escuchar esta enseñanza y te pedimos que de manera especial nos hables a todos y nos ministres en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces para todos nuevamente bienvenidos y vamos a comenzar ya con el video. Recordemos que dentro del video a veces hay unos momentos para trabajar en las hojas que son 2 minutos y en esos momentos debemos estar, si estamos en pareja, trabajar con la pareja y estar contestando esos talleres. Y al finalizar, iremos nuevamente con la ayuda de Dios a las áreas. Entonces, le pedimos a nuestro hermano Andrés, si es tan amable, podemos comenzar. Para la sesión número 3, entonces usted me acompaña a la página número 54, página número 54 allí de su material. 54 y la sesión número 3 se llama Aplicar la Disciplina. Hoy vamos entonces a complementar con la sesión número 2, la que vimos hace 8 días, y hoy es el complemento de lo que quizás no pudimos ver en la pasada, pero hoy lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, sesión número 54 y la sesión número 3 se llama Aplicar la Disciplina. Hoy vamos entonces a complementar con la sesión número 2, la que vimos hace 8 días, y hoy es el complemento de lo que quizás no pudimos ver en la pasada, pero hoy lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, página número 54 y allí en la página número 55 vamos a leer el fundamento bíblico para esta sesión número 3. ¿Listo? ¿Lo tenemos todos? Sí. Muy bien. Entonces vamos a leer, hay un versículo de Deuteronomio, libro de Deuteronomio 5:29, y dice la palabra: ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos,
para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Yo creo que esto es un deseo de nuestro corazón, ¿cierto que sí? De nosotros poder guardar el mandamiento del Señor en nuestro corazón, cumplirlo y que de esa misma forma entonces sea con nuestros hijos. Y las claves para la crianza intencional, que las encontramos en la parte de abajo del libro, ahí lo pueden ver. La primera dice, los padres necesitan metas mayores que simplemente formar buenos hijos. La número 2 dice, la buena conducta no siempre revela un corazón puro. Qué tremendo esta me parece impresionante cuando yo la leía y cuando la vuelvo y la leo. Y la número 3 dice, prepárate para compensar las buenas actitudes y el buen comportamiento, ¿cierto? Es lo que vamos a ver. De manera de introducción, vamos a ir a la página número 56, una hojita, pase una hojita en su material, mi esposo les está mostrando. Y vamos a leer esta corta porción de lo que más o menos nos va a decir de qué vamos a hablar en esta tarde. ¿Listo? Dice, aplicar la disciplina. La disciplina y el carácter van de la mano y el amor conecta a ambos. Todo padre sabe que permitir que sus hijos sean indulgentes con sus propios deseos es un camino seguro para la angustia. Hebreos 12:6 dice que el Señor disciplina a los que ama. Para poner esto en el contexto de ser padres, todos los hijos necesitan disciplina y toda disciplina debería hacerse en amor. Qué bonito eso, ¿cierto? Todos los hijos necesitan disciplina y toda la disciplina debe hacerse en ese contexto de amor. Abajo dice, por supuesto, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz. Versículo 11. Considera tus esfuerzos en disciplinar a tus hijos como mucho más que corregir su conducta en el momento y más bien como una inversión necesaria en su carácter para toda la vida, ¿cierto que sí? Eso entonces hemos entendido hasta este momento, que estamos formando el carácter de nuestros hijos. Entonces, bienvenidos nuevamente a la sesión número 3. Siéntese cómodo, tome su material y hágale para que empecemos bien conectados. Send them out like arrows. Isaías, tú primero. ¿Qué es lo más travieso que has hecho? ¿Dibujar en la pared? ¿Dibujaste en la pared? No es tan malo, ¿sí? Pero es pecado. ¿Es pecado? Sí. ¿Dibujar en la pared? Sí. Está en la Biblia, ¿cierto? Porque tus padres se enojarán A contigo. Jesús no le gusta eso. A Jesús no le gusta dibujar en la pared. No, Sí, no. él escribió en la arena, ¿cierto? Puedes escribir en la arena con una vara o tu dedo. ¿Es lo que Isaías debió haber hecho? Pero no en la Sí, pared. Sí. Qué pena. Las reglas son simples. Michael Jr. me preguntaba... Siguiente pregunta, pasaremos a otra. Una pregunta de atrás, voy a oír una de atrás. Hay un hombre ahí con una mano muy grande. Es una manota. Debes esperar para... oye, siéntate en algún lugar. Él es agresivo, se paró y caminó hacia mí. Sujétalo, Bob. ¿Cómo se llama, señor? ¿Cómo se llama? Me llamo Scott. Sí, menos bajo, Scott. No tan grave. Me llamo Scott. Sí, está bien. Lo dijiste Genial. más tranquilo. Scott, ¿de dónde eres? Soy de Carolina del Norte, Raleigh, Carolina del Genial. Norte. ¿Cuál es tu pregunta? Michael Jr. me preguntaba, ¿por qué los padres les dicen a los niños qué hacer y luego les preguntan si está bien? Como, Jimmy, come tu brócoli. ¿Está bien? Eso es fácil. Porque les temes a tus hijos. No preguntamos a los niños. No se hace, solo les decimos qué hacer. Oye, no les damos opción. Oye, necesito que limpies tu cuarto. Y nos callamos. Y ellos van a hacerlo. Si no lo hacen, si lo digo no saldrá en el video.
porque mis padres usaron lo que se llama cinturón. Un cinturón. Y mis padres te pegaban con él. Y cada vez que te pegaban te decían... No, y cortaban las sílabas. No te atrevas. Y a veces mi tío nos cuidaba y tartamudeaba. Tu, 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 tu. Y yo, oye, solo escríbeme una nota. Es lo que tienes que hacer. Siguiente pregunta. Siguiente. Vamos a la página 58. El video nos va a ir guiando en qué página estamos. En la página 58, usted va a encontrar este título que aparece en pantalla que dice modificación, del comportamiento versus transformación del corazón. Entonces vamos a quedarnos ahí en la página 58 y usted tiene un espacio donde dice notas del video. Por favor, escriba lo más que pueda. Tome nota. Gracias. Entonces, cuando terminé de trabajar en VeggieTales, miré hacia atrás y me pregunté, acabo de pasar 10 años intentando convencer a los niños que se comporten más cristianamente sin enseñarles sobre el cristianismo. Así que comencé a hacer algo nuevo. Descubrí que en lugar de enfocarnos en los resultados del cristianismo, debíamos enfocarnos en el cristianismo y decir qué significa caminar con Jesús y cómo te cambia eso de adentro hacia afuera. Y como padres, así debemos ver a nuestros hijos. Nuestra meta no es la modificación de comportamiento, no es solo la moralidad. La moralidad es un resultado, pero no, la meta que buscamos es la transformación, la formación espiritual, no solo la información. Creo que es muy posible que los padres cristianos que están muy preocupados de que el mundo moldea a sus hijos y en verdad están comprometidos a disciplinar, podemos terminar siendo muy controladores. Podemos pensar que si tenemos bien la disciplina, de alguna forma terminaremos con el producto que deseamos y no actuamos como padres del Evangelio, sino como padres centrados en el comportamiento. Habrá cierta concordancia con personas decentes en el mundo que quieren que sus hijos no sean adictos a las drogas, ni rebeldes, ni roben cosas, ni maten a otros. Claro, pero queremos algo más que eso. Como cristianos queremos llegar al corazón. Esa es la palabra clave, el corazón. Y eso va al corazón de la diferencia entre la modificación de comportamiento y la crianza centrada en el Evangelio. En el Evangelio no solo es la acción. El comportamiento es muy importante en el Evangelio, pero es la razón y la motivación de por qué lo haces, lo que se vuelve de importancia crítica. Porque como cristiano, los conceptos de fe en los que basas lo que haces define lo que eres. Los valores de honestidad, integridad, bondad, gentileza, autorrespeto, que tú sí seas sí y tú no sea no, regresar las llamadas, limpiar los zapatos, todas esas cosas pueden enseñarse. El ejército aprendió a hacer esas cosas sin la gracia regeneradora de Dios, pero no pensamos que nuestro trabajo terminó si adquieren algunas de esas cosas externas y criamos a un hijo en virtud natural. Porque lo que anhelamos es que nuestros hijos se aferren a las preciosas promesas de Dios. La primera y la más maravillosa es: yo seré tu Dios y tú serás mi hijo, y este es el camino. No tiene nada de malo que ayudemos a nuestros hijos a entender la forma apropiada de vivir. Siempre y cuando tu amor no esté ligado a eso, siempre que tu aceptación y relación con ellos no esté ligado a eso, entonces quiero ser una persona que dé las reglas, pero para mí era por complacerme a mí. Y lo que hice fue igualar complacerme a mí con complacer a Dios. Eso es ridículo. Creo que mis hijos entendían que los amábamos, pero yo estaba muy interesada en que se comportaran adecuadamente, en parte porque yo había vivido una vida desenfrenada y quería comprobar que ya no era esa persona. Finalmente ese hijo va a tener que salir de tu supervisión diaria y va a tener que tomar decisiones espirituales, emocionales, intelectuales y físicas él solo, a menos que su corazón haya sido cambiado, a menos que haya adoptado la fe en Dios y su carácter. Eso le va
a traer verdaderas dificultades. Si tú formas el interior de un hijo, lo externo vendrá. Por desgracia, lo que hacemos hoy es formar lo externo. Cuidamos el desempeño, la forma en cómo se ven, su peso, y hay muchos artículos sobre obesidad, sobre iniciar a mi hijo en la escuela a los 5, 6 o 7. Pero necesitamos retroceder y enfocarnos en el núcleo del hijo. Entonces, todo eso en realidad comienza con nutrir una fe firme en Cristo. Mi hijo mayor tenía 4 años y el menor 2. Salí del cuarto unos 22 segundos y escuché desde el otro cuarto los gritos de esos que sabes que pasó algo horrible. Corrí de vuelta al cuarto. Mi hijo de 4 años estaba sobre el de 2, golpeándolo. Lo tenía entre las piernas y le pegaba. En la espalda del mayor había una marca de mordida sangrando. Y de inmediato fui con mi hijo de 4 años y le di la ley. Le dije, debes amar a tu hermano. Y él me miró llorando y enojado. Dijo, no puedo. Y le dije, claro, necesitas a Jesús. El objetivo de la ley, el objetivo del carácter piadoso no es hacer que tus hijos sean buenos. No puede, no es capaz. El objetivo de la ley es mostrarles lo mucho que necesitan un Salvador. Y también nos muestra cómo el evangelio de gratitud se ve. ¿Cómo funciona en la vida? Nos amamos unos a otros, amamos al prójimo, damos, somos amables, somos pacientes. Todos esos rasgos de carácter piadoso. Si en verdad estás agradecido por la forma en que Dios obra en tu vida, eso debe fluir. No perfectamente, pero debería fluir en tu vida. Entonces sí, dales a tus hijos la ley. Y sí, pídeles que sean amables y pacientes y todas esas cosas. Incluso los no creyentes hacen eso. Y honestamente a veces mejor que los creyentes. Eso no significa que también estén bien con Dios. No nos hace justos delante de Dios. En la crianza sí intentamos disipular a nuestros hijos y moldear un buen carácter, pero Dios también usa a los hijos en la rutina diaria de la crianza para disipularnos. La pregunta es, ¿somos humildes para escuchar y aprender? Es muy fácil solo querer moldear su comportamiento y decir, no sé, ya basta, ya sabes, solo ya basta, o porque quiero verme bien frente a los demás, pero finalmente quiero que sus corazones se transformen en términos de quiero obedecer a Dios, porque está en mi corazón obedecer a Dios y quiero honrarlo. Si no apuntamos al corazón, alguien dijo que criamos pequeños fariseos. Sí. Externamente se ven geniales, pero sus corazones son un caos. La esperanza y deseo es apuntar al corazón y que vean que no solo queremos que seas un buen muchacho, queremos que ames a Jesús. Vamos a la página 59. Página 59, por favor, para que desarrollemos. Es esta que está acá. Página 59. ¿Qué vamos a hacer en la página 59? Hay una pregunta en pantalla que dice, ¿qué hay en tu corazón? Piense por un momento en esa pregunta. ¿Qué hay en tu corazón? Está hablando de nosotros, ¿ok? Ahorita hablamos de nuestros hijos o nietos, bisnietos, pero ¿qué hay en tu corazón? Y lo que vamos a hacer es tomar uno de los textos bíblicos que están aquí abajo, uno solito, y lo vamos a parafrasear. Una pista sería como explicárselo a un niño pequeño de 2, 3 años. ¿Cómo le explicarías ese texto bíblico a un niño pequeño? Trata de parafrasearlo. Entonces, 2 minutos para que juntos, los que están con su cónyuge, pueda entonces leer el pasaje bíblico y recuerde la pregunta: ¿qué hay en tu corazón? ¿Listo? Adelante.
Bueno, vamos a hacer una pausa. No sé cuál texto bíblico escogieron ustedes, pero seguramente hubo una respuesta a esa pregunta que hay en tu corazón. Y definitivamente podemos darnos cuenta que la palabra es clara de la importancia del corazón y que del corazón sale la vida, como lo dice el primer texto de Proverbios. Lo que está adentro es lo que verdaderamente va a manifestar una realidad. Y si me preguntan de los aportes grandes que este material puede entregarle a la iglesia, se encuentra en lo que acabamos de escuchar. En un sinnúmero de ocasiones me he encontrado con padres, me he encontrado en iglesias, con maestros de escuela dominical, con maestros de adolescentes, que tal vez no tienen o no tenemos tan claro lo que acabamos de ver. Vimos la definición de disciplina y vimos que la disciplina lleva a una formación del carácter. Eso ya lo vimos. Vimos que la disciplina es una dosis mesurada de dolor aplicada a la edad, ¿cierto? De acuerdo a la edad. Ahora es importante entender, antes de ver cómo aplicar la disciplina, entender el propósito por el cual debe de existir la disciplina. Y me encanta cuando todos estos pasajes también nos van revelando, y muchos otros, que realmente el corazón del ser humano no está bien y no está correcto. Y podemos asegurar que eso también pasa en nuestros hijos. Y quizás esto es difícil, cada que hablamos al respecto, algunos no se sienten muy cómodos, y es que nuestros hijos, aún siendo pequeños, tienen edad para pecar, porque desobedecen intencionalmente a sus padres y tienen rebeldía. Ya vimos que lo que disciplinamos precisamente es lo que es pecaminoso. En ese sentido, nuestros hijos, no importando si son muy pequeños y ya son conscientes de su pecado, entonces, si mueren van al infierno. Perdóneme que lo diga de esta manera, porque siendo ministros del Evangelio, lo que mayormente debe interesarnos es guiar a nuestros hijos y a los hijos de las familias de nuestra congregación a Cristo. Y precisamente esto es el propósito de la disciplina. Me encanta cuando se hace una comparación entre lo que puede hacer el ejército y lo que pueden hacer algunos padres que no son creyentes, quizás mejor de lo que nosotros lo hemos hecho en algún momento. Y me encanta al estar trabajando en un colegio y ver un sinnúmero de chicos. Si me preguntan, en muchas ocasiones los hijos de no creyentes tienen mejor moralidad que los hijos de los creyentes. Pero definitivamente no podemos quedarnos en la superficie, porque la disciplina apunta al corazón, a la transformación del corazón. Esto es una paternidad basada en el Evangelio. Nuestros hijos y cualquier niño, cualquier adolescente jamás podrá cumplir con los mandamientos del Señor a plenitud. Precisamente eso es lo que dice Gálatas. La ley nadie pudo cumplirla. Romanos también nos muestra que es imposible que una persona viva bien. Ellos son pecadores y serán pecadores. Y entonces, ¿cómo hacemos para establecer unas normas solamente para que ellos las infrinjan? No, aquí viene el propósito de la disciplina. Hay unos límites claros que lo que van a mostrar o van a tratar de revelar es lo que hace la ley en toda persona, es revelar la maldad que tenemos, la incapacidad que tenemos, para luego comprender que necesitamos a un redentor, a un ayudador más grande y más fuerte que nosotros. Esto es Jesucristo. Y por eso me encanta la forma en que Dios ha diseñado el hogar, porque el hogar está diseñado para que el evangelio se viva diariamente, para que sea un motor de evangelismo a las nuevas generaciones. Nuestros hijos, a través de el propósito de la disciplina, lo que van a hacer es conectar su vida entendiendo que es un pecador incapacitado para vivir correctamente, y en el momento que se declare de esa manera malo, que se declare incapacitado para las buenas obras, entonces va a entender que necesita al Redentor. Me encanta como Jessica Thompson lo expresa a través del ejemplo de sus hijos. No puedes. ¿Por qué? Porque necesitas a Jesucristo. Y qué bueno poder estar ahí en esos momentos cuando ellos digan, mamá, no soy capaz.
es que la he embarrado una y otra vez. Y qué bueno poder decir, ¿sabes, hijo? Esto es porque como humanos no podemos cumplir con las expectativas o las exigencias que Dios hace. Y esa ley entonces va a revelar que hay alguien que nos puede ayudar, y ese alguien que nos puede ayudar se llama Jesucristo. Entonces el propósito de la disciplina es el mismo propósito que tiene la ley. Romanos capítulo 3, versículo 19 dice que es para que todas las excusas se acaben y toda boca se cierre y quedemos simplemente culpables ante Dios. En ese sentido, la disciplina, las normas en casa van a mostrar que nuestros hijos no lo logran. Y entonces, ojo con esto, no vamos a hacerlo de forma natural, sino padres centrados en el evangelio. Cuando ellos no lo logren, entonces vamos a mostrar que hay una única forma, se llama Cristo Jesús. Y a través de Cristo Jesús podemos llegar entonces a tener esa vida que agrada al Padre, que glorifica al Padre, que agrada a sus papás terrenales y que da gloria a Dios. Pero ahora sí van a seguir embarrándola. Entonces, eso nos ocuparemos en próximas sesiones, pero quería hacer un énfasis fuerte en lo que acabamos de ver, cuál es ese propósito de la disciplina. Así como la ley es un ayo que lleva a Cristo, la disciplina también es ese maestro que nosotros usamos para que nuestros hijos apunten y direccionen su mirada a su ayudador, a su redentor. Entonces vamos a continuar ya viendo cómo se aplica entonces esta disciplina, cómo la aplicamos. Oye, lamento lo de Ronnie en la cena. ¿Por qué? Sus modales, o por su falta de modales, mejor dicho. ¿Y cómo actúa normalmente? No lo sé, supongo que no lo noto cuando solo están él y Kate, pero no sé por qué él siempre parece decidir lucirse cuando tenemos compañía. John David solía ser así. ¿En serio? Tardamos semanas en enseñarle modales en la mesa. Pero no hay niños que digan por favor y gracias por sí solos. Bueno, tendrás que prestarme el libro que usaste para entrenarlo. Ay, pero ya lo tienes. Y todo está ahí, en la Biblia. ¿En serio? No leí donde habla de modales. ¿Cuánto pasas leyendo proverbios o memorizando versículos? Yo hago que mis hijos aprendan Proverbios 23, 13, 14 tan pronto como pueden hablar. No dejes de disciplinar al niño, que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos azotes y así lo librarás del sepulcro. ¿Hablas de pegarle a tus hijos, Teresa? No le pego a mis hijos, pero sí les doy nalgadas. No creo que si le das una nalgada puedas ser su amigo. No intento ser su amiga, intento ser su mamá. Piénsalo de este modo, Dios nos disciplina. La Biblia dice que permite el dolor en nuestras vidas para madurarnos. A quien ama el Señor lo disciplina. Sí, pero no puedo lastimar intencionalmente a mi hijo. Alice, algunas lecciones grandes en la vida vienen en medio del dolor. Si no arde, lo que obtienes es un niño mimado. Y sé que no quieres eso. ¿Prefieren recibir una nalgada o comer todo este plato de vegetales? Comer todo el plato de vegetales. ¿Te comerías todos esos vegetales, Yasmín? Yo preferiría una nalgada porque no quiero comer todos esos vegetales, obviamente. Es un plato muy grande de vegetales. Sí. Sí. Entonces, ¿sus papás les han dado nalgadas? Muchas veces. ¿Sí? Muchas veces. Solo cuando tenía 3 años. Entonces, metes en problemas. No. Disciplinamos a nuestros hijos de diferentes formas. Tenemos un hijo que era muy sensible, que sentía tanto remordimiento. ¿Por qué tendríamos necesidad de algo más? Y con nuestros otros hijos usamos disciplina corporal, pero lo hacíamos en una forma que era muy saludable. ¿Quieres que hablemos de eso? ¿Alguien más está hablando de eso? Hubo un periodo de cuchara de madera. Con solo mover la cuchara de madera era suficiente para infundirles terror a los pequeños. No es el único medio de disciplina, pero puede ser, si lo hacen de manera amorosa y balanceada, un medio muy efectivo. Si usas una vara donde se debe usar, obtendrá su atención.
Recuerdo que mi padre solía decirme, hijo, te daré algo en que pensar. Era impresionante cómo mi mente entraba a pensar a toda máquina. Todos los versículos que las personas han estudiado en los proverbios que hablan sobre la vara, lo que es exactamente, qué clase de palo o vara o algo, no creo que queramos prescribirlo demasiado, pero la Biblia claramente visualiza que hay un uso apropiado de cierta disciplina física al criar a nuestros hijos. Rápidamente les diré que algunos no deben dar nalgadas. Si tú vienes de una situación abusiva, no debes darlas. Si alguno de los padres tiene una aversión real a eso, no des nalgadas. No es la única manera. Por otro lado, funciona muy bien. Nosotros lo usamos. Es una pregunta real si los padres dicen, no sé si debo disciplinar con una regla en las nalgas o algo, no me siento cómodo con eso. Por un lado, debo hablar con cuidado y cautelosamente con los padres que lo dicen. Tal vez hay todo tipo de razones en el trasfondo de esa persona, de cómo fueron tratados. Tal vez no confían en su propio juicio, su manera de llevar a cabo ese castigo corporal. Y como pastor debo ser muy cuidadoso sobre decirle a una persona, tú debes dar disciplina corporal. Usamos disciplina corporal en el momento en que discernía que ese niño sabía que lo que hacía estaba mal. Tal vez a los 12 o 13 meses ya camina, quiere meter el dedo en el enchufe y dices no, y el niño para, te mira y lo hace de todas formas. Entonces supongo que lo que digo es que no conozco otra manera. ¿Vas a conversar con el niño? Una de las limitaciones de la disciplina corporal es quién pueda hacerlo. Los padres que recién adoptaron, padres sustitutos, padrastros que son nuevos en la escena y comienzan a desarrollar una relación con el niño. Es recomendable que ellos no den nalgadas. Es el lazo y la confianza con el niño lo que le da credibilidad al mensaje de las nalgadas. Y si aún estás estableciendo el lazo, necesitas evitarlas. La razón por la que dimos nalgadas con ciertos hijos es porque funciona. Y yo tenía una cucharita en mi bolsa y cuando íbamos a las tiendas, solo sacaba la cucharita y funcionaba. Pero creo que cada padre debe descubrir que funciona para ellos. No fue un castigo donde los lastimaba para nada. Fue un momento de entrenar y enseñar. El problema con las nalgadas es cuando las personas las usan en toda ocasión, ¿sí? Es una herramienta que tienes. Úsala pocas veces y tendrá mayor influencia cuando la uses, pero asegúrate de no usarla todo el tiempo. Lo llamo la bomba atómica de la disciplina. No puedes lanzar bombas atómicas todo el día. Hay un momento en el que dices, hemos intentado esto, hemos corregido, hemos enseñado, y el niño no lo entiende. Debe haber una llamada de atención. Esto debe hacerse bajo control. Disciplinar cuando estás enojado no es benéfico en muchos niveles. Si estás molesta por algo que tu hijo hizo, tal vez necesites tomar el famoso tiempo fuera para ti, para calmarte, y luego encargarte de la situación. Hazlo con paciencia y paz y no por ira. Nunca jamás les pegues por ira, porque eso muestra que tú no tienes autocontrol ni autodisciplina, lo mismo que tal vez estés corrigiendo en tus hijos. El uso de estas cosas no debe presentarse a partir de una tormenta y de la nada, y de pronto el niño tiene miedo y se acobarda y está atrapado. Debe haber una medida como siéntate ahí por un minuto y te explicaré qué está pasando. Siéntate con tu hijo y explícale por qué lo vas a disciplinar. Y asegúrate de que entienda lo que hizo y que merece el castigo. Muchas veces disciplinamos a nuestros hijos, pero no saben por qué. Tal vez creen que es por algo totalmente diferente. Entonces ayuda al niño a entender cuál es la razón por qué. Y dile lo que vas a hacer. Te daré un golpe en la nalga. Así no será un golpe descontrolado de parte del padre. Y así el niño entiende lo que está pasando. Y luego hablábamos, lo hago porque quiero entrenarte y enseñarte, no puedes seguir haciendo eso, debes obedecer o te vas a caer, lo que fuera. Y luego le pegaba en la nalga o en una parte regordeta del muslo y le dolía, pero nunca dejaba marca. Y luego orábamos al final y lo abrazaba y le decía que lo amaba. Y luego me aseguro de que haya restauración. Lo abrazo un momento y le digo, te amo. Y ahora ve a hacer enmiendas con quien dañaste. Y luego asegura a tu hijo de tu amor, que él entienda que lo amas. Hago esto porque te amo. Dile, ven aquí, déjame abrazarte, comunicándote durante todo el proceso. Y luego se acabó la
relación se restauró y no hubo vergüenza con eso ni fastidio. Se acabó y fue efectivo. Entonces, en la crianza que está enfocada infundida en el Evangelio, habrá oración con el niño, van a hablar sobre la motivación, no solo que hizo algo mal, sino por qué crees que pasó. Va a haber perdón, tanto que el niño le pida perdón al Señor o perdón a sus hermanos o a los padres. Y como padres vamos a demostrar, papi no hizo eso bien, estaba mal al molestarme así y quiero pedirte a ti perdón. Damos el ejemplo que criamos en la forma en que mostramos nuestra vulnerabilidad, nuestra propia necesidad de un Salvador. Eso nos apunta en dirección vertical. Las reglas son simples. Michael Jr. me preguntaba, voy a ir para allá, el chico de ahí, con... Sí, señor, ¿cómo te llamas? Me llamo Doug, de Crystal Falls, Michigan. ¿Dog? ¿Como perro en inglés? No estoy seguro cómo responder. Solo di que sí. Sí. Genial. ¿Cuánto llevas casado? Llevo casado 14 años. Qué bien. ¿Por qué sonó como si hicieras una pregunta? ¿He estado casado 14 años? Es maravilloso. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos. 2 hijos. ¿Cuál es tu favorito? Los quiero a ambos igual. Sí, no quieres decirlo, pero tuviste una visión de uno de ellos de pronto en tu cabeza. Una visión apareció. Así fue. Está bien, no tienes que decirlo. ¿Y cuál es tu pregunta? Michael Jr. me preguntaba, ¿qué piensas de las nalgadas? Soy un adulto, mi madre ya no me pega. ¿Qué pienso de las nalgadas? De hecho, creo que es algo bueno en realidad. Estaba bromeando, pero en la realidad creo que deben aplicarse. Pero debe ser muy estratégico y debe ser hasta cierta edad. Por ahí de los 19 no pegues en las nalgas. Debes pegarles en la quijada después de esa edad. ¡Estoy jugando! Así es. Está bien, es broma. Solo era una broma. Genial. Siguiente pregunta, la siguiente. Los padres necesitan muchas herramientas en su caja de crianza porque diferentes niños responden a diferentes cosas. Por ejemplo, la mejor herramienta para la disciplina es atraparlos haciendo algo bien. Encuéntrenlos haciendo bien, haláguenlos, coméntenles, wow, noté que hiciste tal cosa, fue maravilloso, ¿cómo lo hiciste? Esto es mucho más efectivo para moldear el comportamiento que cualquier tipo de castigo. Muchas veces cuando uno de los padres dice que nunca va a pegar, ellos no buscan ninguna otra alternativa efectiva y creo que es cruel fastidiar a un niño en lugar de lidiar con la desobediencia y avanzar saliendo de ahí. Veo a muchos padres que les dicen a sus hijos, no hagas eso, dije que no lo hicieras. Voy a contar hasta 3 y si lo haces de nuevo, tendrás que venir a sentarte conmigo. 1, 2, 3, de acuerdo, te doy otra oportunidad, pero no hagas eso. ¡Ja! Esos niños podrían querer decir, ¿podrías darme un golpe en el trasero para terminar con esto y no seguir con lo mismo? Estar dispuesto a dejar que tus hijos puedan experimentar algo de dolor. Puede no tomar forma física, puede tomar otras formas y así aprender. Lo principal en cuanto a disciplina, debes aprender a aprovechar bien... Incomodidad. El dolor. Voy a decir algo muy fuerte. Dolor. Pero... pensamos que el dolor siempre es físico. Hay todo tipo de dolores. Hubo veces de pequeños que yo les decía, si lo haces de nuevo, no habrá televisión. Ay, sí. Mi esposa decía, es como una sentencia de muerte para mí. Me encanta que vean televisión, es mi único descanso del día. Me lo estás quitando. Sí, tuve que aprender a preguntarle antes de dar una disciplina que hace su vida más difícil. Cuando son mayores, digamos 16, 17, 18, hay formas de disciplinarlos. Si quieres que les duela, que sea el celular, porque es su mundo y... En general, que pierdan un privilegio. O quítales el celular, lo que es devastador para mis hijas. Les quito el celular 1 semana, 2 semanas, pero tú tienes que hacer algo que les arda y sepan que es una consecuencia por su acción. Una señora en mi iglesia, yo intentaba ayudarla con sus hijos.
Y les dije que si tenía que ir a su casa una vez más, traería mi van. Y me llevaría todo. No me creyeron. Entonces ella me llamó y fui a su casa y comencé a tomar sus cosas pequeñas y las puse en mi van. Ellos estaban ahí y uno de los niños comenzó a llorar porque tomé su tambor y otro estaba ahí parado y estaba desafiante. Y su madre me dijo, le gusta la ropa. Así fui a su closet, agarré su ropa y él ¡ah! Lo hice reaccionar. Puse todo en mi van, la cerré y dije, cuando se comporten devolveré todo. Los tiempos fuera creo que son benéficos para que el niño se calme. No lo conviertas en un destierro. Necesitas dar seguimiento y conversar y necesitas explicar por qué tiene un periodo de enfriamiento. Creo que puedes quitar privilegios para que cuando sean mayores haya ciertas cosas. No tendrás postre hoy, no vas a jugar con tus amigos, no tendrás el tiempo de tablet que querías. Hacíamos que los niños escribieran versículos de la Biblia que hablaban del pecado que habían cometido. Debes tener cuidado con eso. ¿Es la Biblia mi castigo cuando hago cosas malas? Tendrás que explicar que no es como vemos la Biblia y que hay algo ahí que pueden enseñarles a mejorar en cómo responden a su ira y tenemos que memorizar este pasaje de la Escritura o escribir los versículos de la Escritura. Les hemos dicho a nuestros hijos que si creen que el castigo o la disciplina que les damos es demasiado duro, tienen derecho a hacer una apelación respetuosa. No decir, no puedo creer lo que hiciste. Pero, oye, siento que eso lo haces por enojo. ¿Podrías reconsiderarlo? Y tuvimos una situación donde eso pasó, donde uno de mis hijos hizo algo, mi esposo y yo lo hablamos, lo castigamos con algo que pensamos que era justo. Él hizo una apelación respetuosa y ambos dijimos, creo que es justo. Pero le preguntamos a nuestro hijo, el mayor, y le preguntamos qué pensaba y dijo, fueron duros. Creo que lo hicieron por enojo. Entonces volvimos y lo cambiamos. No por mucho, pero lo cambiamos para que nuestros hijos supieran que no pienso que soy perfecta. Creo que cometo errores. Y si te voy a pedir que te arrepientas, necesito guiarte en eso. Creo que esa es una de las descripciones del trabajo de los padres. Siento que cada padre debe decidir por sí mismo quiénes son y cómo son sus hijos, pero debes tener algún tipo de estrategia, porque la disciplina es seguridad para el niño. Es amarlo, es ponerle límites, y honestamente la disciplina ayuda a tus hijos a ser aceptados por el mundo, porque nadie quiere a los niños malcriados cerca. Le haces un favor a tu hijo. Bueno, vamos a hacer una pausa más para que recopilemos lo que se ha visto hasta ahorita. Este tema creo que es, como lo hablamos la sesión anterior, difícil de ponernos de acuerdo, es polémico y muy mal aplicado. Y por eso es necesario digerir todo lo que se ha hablado. Yo recuerdo ser hijo de una madre que se casó a los 16, 17 años más o menos, porque quedó en embarazo a los 15 años, aún conociendo o perteneciendo a una familia que asistía a la congregación. Y bueno, se separaron porque duraron 2 años juntos, era algo muy difícil. Y fui levantado en un espacio donde se predicaba el evangelio, fui levantado en un espacio de la escuelita dominical cuando recién nació la iglesia en Guarne. Y en ese sentido, tuve una mamá que asistía a la congregación, que constantemente estaba ahí y tenía casi todas estas dificultades que estamos hablando, cosas bien complejas, mamá sola. Y fuera de eso, cuando vamos a hablar de aplicar la disciplina, ninguna de las anteriores. Y creo que por demasiada ignorancia y porque tal vez desde atrás venía repitiéndose de generación en generación. En un hogar muy estricto, una mamá muy estricta, a diferencia de mi esposa, ¿cierto? Bueno, yo crecí en un hogar donde me tocó ver a 2 papás, pues yo muy pequeñita, cómo se golpeaban, cómo mi papá le pegaba a mi mamá y bueno, así. Y cuando tenía 6 años se divorciaron. Entonces crecí, mi mamá le tocó salir a trabajar, lógicamente, porque éramos 2, mi hermano Andrés y yo, muy pequeño, le tocó salir a trabajar mucho tiempo, entonces yo me levanté
con mis abuelos y mis tías y crecí en un hogar donde había cero normas, cero reglas, cero disciplina, o sea, absolutamente. Entonces, si me levantaba un adolescente que se levantaba 11, 12 del día, desayunaba a la 1 de la tarde, almorzaba a las 3, 4 de la tarde, comía tardísimo, entonces en mi vida no hubo norma, no hubo regla, no fue como el extremo de mi esposo donde era todo norma, todo regla y en el mío no. Entonces los dos, ambos fuimos muy dañados en ese sentido, ¿cierto? Podemos ver que... Yo quiero resaltar que era una mamá que asistía a la congregación, porque así también pueden estar nuestras congregaciones. Una mamá que estaba ahí, que estaba constantemente yendo los domingos a recibir del Señor, orábamos, pero una disciplina muy mal aplicada. Y en resumen, hemos dicho que la disciplina tiene que ver con el dolor bien administrado y también tiene que ver con disciplinar lo que es pecado con el propósito, como la ley lleva a Cristo, de guiar para que nuestro corazón sea transformados, hablando en el caso de hijos, ¿cierto? En esa posición de hijos. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo la aplicamos? Bueno, la palabra habla de la vara de la corrección. Muchas iglesias he visto que hacen algunos eventos y venden la varita de la corrección y ahí están los pasos a seguir. Y creo que muy pocos, hablando con los chicos en el colegio de mamás creyentes por años, muy pocos padres aplican correctamente la disciplina y la mayoría de los chicos pueden decir que no quieren tener una relación cercana con sus padres a causa de la forma en que fueron disciplinados. Algunos tristes porque nunca hubo una disciplina y se ve en su forma de vivir, y algunos muy dañados porque la aplicación de la disciplina estuvo completamente errónea, no en un contexto del amor. Las reglas, dice Josh McDowell en un libro que se llama Papás Comprometidos, siempre deben estar en el círculo del amor, contenidas en el amor. Mi relación está por fuera de las normas y esto lo que va a permitir es que el corazón de mi hijo va a poder ser direccionado, a ser moldeable y esto es importante. Entonces, hablamos de disciplina física y de cómo hacerlo. Me encanta este pastor John, como dice que él debe tener cuidado al aconsejar y al hablar acerca de la disciplina física porque no sabe el contexto de los padres, cómo vienen padres maltratados que tienen unos estallan en la ira y no son capaces de controlarlo y debemos como pastores entender que esto también es lo que vamos a encontrarnos en nuestras congregaciones y en los padres que vamos a atender y ser muy cuidadosos a la hora de hablar. Y me encanta cuando dicen algunos papás no debiesen disciplinar de forma física, no debiesen dar nalgadas, como lo dice el material, porque no tienen la capacidad para hacerlo. Y me encanta cuando se dice que debe haber una línea y que siempre debe haber paz y armonía en medio de todo ese caos de lo que es la disciplina para un niño, pero desde el padre viene toda esa armonía y viene toda esa paz. Tiene que haber comunicación durante todo el proceso y tiene que ser con propósito. Esto se aleja completamente de un maltrato, y ahí es donde llegamos. Pero me fascina también en el caso en el que se habla de que no es el único modo de disciplinar. Y ahí es donde debemos tener estrategias. Ustedes pudieran contarnos a nosotros la forma en que lo hicieron y pudiéramos a través de todo lo que la mayoría tal vez de nosotros que estamos aquí o lo de ustedes que hicieron antes, pudiéramos enriquecernos. En nuestro caso tenemos diferentes estrategias de acuerdo a lo que nuestros hijos hagan. Hablamos un poco la semana anterior que teníamos un cuadro en el lo rayábamos, un tablero, perdón, de marcadores y ahí colocamos el nombre de cada hijo, qué cosa hacían y cuál era la disciplina que iban a obtener. Entre las cosas que nosotros teníamos es una sillita para pensar. Vas a quedarte en tu silla para pensar y vas a pensar en lo que estás haciendo de forma incorrecta, y en ese sentido, en esa sillita, a uno de nuestros hijos le duele impresionante, a David. Para él ese espacio es lo peor que le puede pasar.
Para Daniel, en cambio, no, él se puede sentar ahí mucho tiempo, pero también en nuevos juguetes, en la edad que tienen, ahí nos estaban hablando de muchas cosas. Ellos les encanta ver algunos dibujos animados que nosotros les presentamos y también es un día o dos o tres sin estos dibujos animados y bueno, se llama Teo, es muy bueno, lo recomendamos y otro que ellos ven el super libro y le decimos esto no lo vas a tener por un par de días. A Daniel decirle eso, es decirle, hijo, parece como que no quieres ver los próximos días super libro, ¿cierto? Y él dice, no, papá, ya entendí que voy a hacer algo diferente. Y hay cosas que para ellos causa dolor más que para otros. Y hablamos de un contexto de niños pequeños, pero cuando hablamos en el colegio o con adolescentes, también hay cosas que causan ese dolor. Nos hablaban de el teléfono, nos hablaban del tiempo con los amigos, nos hablaban de salidas, nos hablaban de varias cosas. Y entonces vamos a ese ejercicio, cómo aplicar correctamente la disciplina y qué cosas vamos a mejorar. Página número 62. Página 62. Escoge el mejor método para disciplinar. Sé que algunos ya, una vez más, lo entendemos, no tienen sus hijos para esta etapa, entonces pueden pensar en sus nietos o bisnietos o en aquellos que están mentoreando. Entonces vamos a tomar nuestros 2 minutos para desarrollar la actividad de la página 62. Aquí la tenemos, página 62. ¿Ok? Página 62. Me rebelé de adolescente, definitivamente. Creo que yo soy muy complaciente. Los complacía y era agradable y... Si hacíamos cosas en desobediencia, aunque yo rara vez lo hice, en realidad fueron mis hermanas las más desobedientes. Porque veía a mis hermanos causar tantos problemas para mi mamá y no quería causarle más problemas o estrés. No voy a decir que yo no hice cosas mal o desobedecí porque lo hice, pero veía a los mayores y observaba lo que hacían, veía las consecuencias de lo que hacían y decidí, no gracias, no viviré eso. En la secundaria creo que tenía unos 16 años, mis padres salieron de la ciudad y me dejaron en casa sola. Tenía mi auto y fui a casa de mi novio y pasé la noche ahí. No tuvimos sexo, solo pasé la noche ahí. No debí ir. Fue una mala elección. Y el domingo me levanté y fui a la iglesia. En camino se me averió un neumático. Y llamé a una agencia, enviaron a alguien a ayudarme, etc. La siguiente semana o 2 semanas luego, mis padres, alguien dejó su llave dentro del auto. Y el chico que fue a abrir su auto era el mismo que reparó el neumático. Y dije, papá, es el mismo chico que reparó el neumático. ¿Por qué hablé de eso? Debí mantener mi boca cerrada porque había cubierto todo.
Me vieron a través del espejo retrovisor y dijeron, hablaremos contigo llegando a casa. Hablaron conmigo y mentí descaradamente y luego finalmente me quebré y les dije lo que pasó. Pero no dijeron, estás en problemas para siempre, y ya. Estaba en problemas, pero hubo gracia del otro lado y hubo perdón y aún me amaban y sabía que aún era amada. E intento imitar eso para mis hijos cuando hay una consecuencia por su elección. Quiero siempre volver y decirles, te amo, siempre te amaré, no importa lo que hagas, siempre te amaré. Y Dios te ama más que yo. Y siempre hay perdón y siempre hay gracia. Deuteronomio 5:29. 5:29. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto. Siempre dispuesto. A temerme y a cumplir todos mis mandamientos. Todos mis mandamientos. Para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Siempre les vaya bien. Deuteronomio 5:29. Sabes, al ver detrás de ti, viendo esa ventana, ¿recuerdas la cita que tuvimos? Sí, claro. Le dijimos a los hijos que se quedaran en la cocina y no vieran televisión, que hicieran su tarea. Y si terminaban su tarea, fueran a leer un buen libro. Pero algo me dijo en la cima de la colina cuando estábamos volviendo de nuestra cita, que apagáramos las luces del auto y entráramos en silencio. Fue uno de esos grandes momentos, ¿no? Así fue. Estacionamos el auto. Salimos del auto, caminamos a esta ventana ahí y nos paramos frente a la ventana. De hecho, viste la luz azul antes que yo de la tele. Sí, salía por la ventana, se veía la luz azul y supimos que estaban viendo la tele. Caminamos en silencio a la ventana y vimos, seguro, ahí estaban. La más joven estaba así en la mesa con los pies arriba, viendo la tele, mirándola perdida. La otra estaba sobre un banco con el brazo así y ambas pegadas a la televisión, lo que iba estrictamente contra las reglas esa tarde. Así es, te dije, te quedas aquí, frente a la ventana, y yo sacaré mis llaves y las sonaré en la puerta trasera. Y entraré por ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y así hicimos. Fui hacia allá, abrí la puerta trasera, entré a la cocina y la televisión estaba apagada. Las chicas estaban ahí, sentadas, solo como actuando inocentes. Relajadas, muy relajadas. Relajadas e inocentes. Dije, oigan, ¿han estado viendo la tele? No, papá, nos dijiste que no haríamos eso. Y dije, chicas, ¿podrían voltear a ver la ventana ahí? Saluden a mamá. Y saluden a mamá. Las estuvimos viendo ver televisión por 5 minutos. Y fue fantástico. Así Se es. les fue el color de la cara diciendo, Así es. Y decidimos castigarlas. Sí, las castigamos por un mes sin pantallas, lo que fue placentero. En la casa había silencio, no sonaban teléfonos y no estaban en la computadora, no hubo ninguna pantalla por un mes. Los límites importan. Y hacer respetar los límites importan más. Y una de las razones por las que fue una gran victoria es porque oramos seguido como padres que encontraríamos a los hijos cometiendo sus errores. Los encontraríamos cuando desobedecían porque queríamos que supieran hacer lo correcto. Queríamos que entendieran que los límites eran importantes y queríamos que supieran que Dios siempre está presente. Él está viendo todo lo que dicen y todo lo que hacen. Y quería reforzar ese concepto ahí en el acto. Decíamos, ¿saben? Oramos para atraparlos y sabían que había una conexión entre nuestras oraciones y que los descubriéramos. El punto es que cuando desarrollas el carácter en tus hijos, debes poner límites. Debes explicarles que habrá disciplina si los traspasan y debes inspeccionar lo que estás esperando. Y tienes que vigilarlos y si traspasan los límites, no vas a hacerlo perfecto todas las veces. Pero cuando los encuentres como nosotros, debes hacer que lo sientan. Necesita ser doloroso. Suficiente dolor llama su atención porque en la vida, más tarde como adultos, el dolor va a ser mucho más severo y con consecuencias aún mayores. Bueno, hemos terminado, vamos a ir a la sala de grupos pequeños. Esperamos que este tiempo sea de gran ayuda. Dios nos ayude a usar la disciplina de la forma correcta.
y guiar a nuestros hijos. Los hijos van a ir creciendo. Charles Spurgeon decía que cuando un hijo tiene conciencia de su pecado también, entonces podemos entregarle un evangelio para que a través del evangelio pueda llegar al Redentor. Y por eso compartía lo que hablábamos ahorita. Qué bueno que podamos ver a nuestros hijos con el objetivo número 1 de guiarles a Cristo. Que en el momento en que ellos tengan conciencia de ese pecado a través de toda la disciplina que hemos estado guiándoles, ellos puedan decir: necesito un Salvador, necesito a mi Redentor, necesito aquel que pueda salvarme de mis pecados y librarme de una condenación eterna. Ese es nuestro mayor deseo, nuestra oración continua es que nuestros hijos lleguen a esto. Nos dé sabiduría para poder hacerlo y tienen un privilegio grande. Romanos capítulo 3 dice que ¿de qué le sirve a los judíos entonces la ley? ¿O qué le aprovecha? Y es que ellos, al haber nacido como judíos, tenían un privilegio, y era que tenían todo el conocimiento acerca de quién era Dios, diferente, perdón, a otros pueblos. De la misma forma, nuestros hijos han nacido en un espacio donde han sido bendecidos, así les decimos a nuestros hijos, bendecidos con unos padres que conocen del Señor, un hogar donde está el Evangelio, y esa bendición es la que permite que ellos puedan adquirir o alcanzar, como se le dice a Timoteo en segunda carta de Pablo, que ha sabido desde la niñez las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría para alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. Así que todo esto puede ayudarnos. Vamos a ir, por favor, a la página 64 para que tomemos estos últimos minutos de diálogo en los grupos pequeños. Página 64. Hay unas preguntas. Esta que está acá se llama preguntas para dialogar. Preguntas para dialogar. Página 64. Vamos a tomar solamente pregunta número 2. Luego saltamos a la pregunta número 5, 6 y si nos alcanza el tiempo 7 y 8. La pregunta 2, porque en este momento puede que usted vaya pensando en ellas y cuando llegue a la sala pequeña sea más fácil, dice: se ha expresado muchísimo sobre la modificación de la conducta versus la transformación del corazón. ¿Qué ideas o sugerencias tienes para enfocarte en el corazón de tus hijos en lugar de solo corregir su comportamiento exterior? Esa es la pregunta número 2. La pregunta número 5 en la página 65 dice: si dar nalgadas es un método aceptable de disciplina en tu hogar, ¿estás de acuerdo en que hay circunstancias donde no debería utilizarse? ¿Cuáles serían tales circunstancias? ¿Qué otros límites deberían contemplarse al momento de disciplinar corporalmente? Pregunta número 6. Los padres necesitan muchas herramientas en su caja de herramientas de disciplina. Anota las herramientas que sueles emplear con más frecuencia y explica por qué, para compartir en el grupo. Y si nos da tiempo, ustedes van a poder continuar en la pregunta 7 y la pregunta número 8. Bueno, mis hermanos, damos gracias a Dios. Entonces nos vamos a preparar para ir a las salas. Ya nuestro hermano Andrés nos va a enviar a las salas pequeñas. Tenemos 5 líderes, que es nuestra hermana Maritza, nuestra hermana Edith, la hermana Eliseth, el hermano César y María de los Ángeles. Entonces, para que estemos pendientes, ahí les va a aparecer ingresar, unirse a la sala. Entonces, por favor, para que se unan. Les animo a que participemos, que ya sabemos cuáles son las preguntas. Nos han dicho que la pregunta 2, la 5, la 6, la 7 y la 8, si nos alcanza el tiempo. Pero lo importante es que podamos interactuar, que podamos aportar, que podamos, bueno, aprovechar este tiempo para poder, inclusive a veces hasta poder aclarar cosas. Bueno, entonces ya nuestro hermano Andrés nos va a mandar a los grupos. Hermano Andrés, por favor. ¿Cuántos minutos? Vamos a estar 10 minutos, hermano. La vez pasada 10 minutos fueron muy poquitos, no alcanzamos ni siquiera a presentarnos con la persona con la que hablamos y ya tocaba subir. Como estamos ahí con el nombre, la persona que está dirigiendo
es hacer directamente las preguntas. No podemos socializar mucho con presentarnos y todo porque se va el tiempo en eso. Sino buenas noches y todos estamos en el curso, sabemos lo que estamos hablando. Entonces entramos directo al tema y como cada uno estamos renombrados en el equipo, pues estamos dirigiéndonos directamente. Hermano Andrés, vamos por favor porque ya se tomó un minuto. María Los Ángeles, tome una sala, yo me quedo aquí en la principal. Bueno, damos gracias al Señor porque hoy ha sido un tiempo muy bueno de enseñanza. Entonces, la primera pregunta que ya no la habían leído, se ha expresado muchísimo sobre la modificación de la conducta versus transformación del corazón. ¿Qué ideas o sugerencias tienen ustedes para enfocar en el corazón de sus hijos en lugar de solo corregir el comportamiento exterior? César, salga y tome otra sala. Yo estoy aquí en esto. Ok, es que no sé. Ahí dice salir y entra la otra. Entonces, a ver, hermana, mira, ¿quién me preguntó? Hermana Betty, por favor. Andrés, envía a César Tocanchón a una sala. Bueno, hermana Betty, le escuchamos. La primera pregunta. En la segunda, la hermana Dorian, la número 5. Y la tercera, Adriana y Jimmy. Ay, se fueron Adriana y Jimmy. Betty, la primera pregunta dice, se ha expresado muchísimo sobre la modificación de la conducta versus la transformación del corazón. ¿Qué ideas o sugerencias tienes para enfocarte en el corazón de tus hijos o en lugar de solo corregir su comportamiento exterior? A ver, ¿quién quiere participar? Mano Edwin, creo que quiere participar. O la hermana Adriana. Y Jimmy. ¿Qué ustedes piensan, ustedes que les ha tocado con 5 hijos? ¿Cómo han hecho ustedes para enfocarse en el corazón de sus hijos? ¿O qué aprendieron hoy? Ahí ninguno quiere hablar, Dios mío, Padre Santo. Ni Betty, ni Adriana, ni Jimmy. Hermano Uriel, entonces, o la hermana Susana. Prendan nomás el micrófono, si están muy despelucados. A ver. No los escucho. Hello. Adriana, ya prendiste el micrófono, no te escuchan. No, hermana Betty, no la escuchamos. Hermano Andrés, las personas quieren hablar en esta, pero no se escuchan. Listo, ya les reviso. Sala 5. Todos quieren hablar, pero yo no los escucho. No, solo es habilitar el micrófono. Están con permisos.
La hermana Betty quiere hablar. Betty Sanabria. Florita, ¿quién quiere hablar? Diego. Manuel, Adriana Cardona. ¿Quién quiere compartir? Bueno, entonces, se ha expresado muchísimo sobre la modificación de la conducta versus la transformación del corazón. ¿Qué ideas o sugerencias tienes para enfocarte en el corazón de tus hijos? O en lugar de solo corregir su comportamiento exterior. La mayoría de nosotros hemos cometido el error de enfocarnos y no atacar el problema, sino atacar al hijo. Entonces nos enojamos con él, no le hablamos o comenzamos a gritar. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en esta sala nos ha pasado eso. Entonces, ¿cómo usted hoy aprendió y yo aprendí a través de la enseñanza? ¿Qué tenemos que hacer? Atacar es el comportamiento, corregirlo. ¿Ya, hermana Betty? ¿Quiere hablar? ¿No le abre el micrófono? Esa está mejor. Pero bueno, al menos prendió la cámara y sé que está ahí. Entonces, el ahora no es que comencemos a ir nosotros teníamos antes el pega-pega, ¿no? A toda hora péguele a los hijos y péguele. ¿Cuántos fuimos así? Ana Betty, mueva la mano si usted hizo así. Pegue, 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 pegue. Tremendo. En la pregunta 5, en el 5, hermano, en el soporte estamos aquí recibiendo mucho ruido. Hermano Andrés. Señora. En el soporte se está colando todo el ruido. Soporte, sí. ¿Está aquí, perdón? Está abierto el micrófono. Ya. Gracias. Gracias. En la pregunta 5 dice si dar nalgadas es un método aceptable de disciplina en tu hogar. ¿Estás de acuerdo que hay circunstancias donde no debería utilizarse? ¿Cuáles serían tales circunstancias? ¿Qué otros límites deberían contemplarse al momento de disciplinar corporalmente? Yo creo que aquí todos los que estamos, la mayoría, hemos ya criado nuestros hijos y la mayoría de nosotros nos excedimos en las tales nalgadas, ¿no? Con las manos. Y algo que nosotros aprendimos con el pastor Gerardo en esto de la disciplina es que las manos Dios nos las dio para bendecir. Y muchas veces cogimos las manos fue para dar cachetadas, para amenazar. Nunca mirábamos a nuestros hijos a los ojos con amor, pero cuando estábamos con ira le decían, míreme, míreme, míreme. Entonces el niño no veía tus ojos de amor, sino tus ojos de rabia, de amenaza. Entonces yo creo que a través de todo esto que el Señor nos está hablando hoy, es que el Señor también nos está sanando a nosotros. De pronto algunos dicen, no, yo no hablo porque yo no sé, ¿no? Y obvio, yo también estoy aquí como ustedes aprendiendo. Y es importante esto. ¿Cuánto nos extralimitamos en la disciplina corporal? ¿Sí nos extralimitamos? ¿Sí? Bueno, hay solo 2 manos. Las otras las veo por la fe. La pregunta 6. ¿Los padres necesitan muchas más herramientas en su caja, herramientas de disciplina? Sí, cierto que sí. Por ejemplo, ¿cuántas herramientas nos dieron ahí la mesita? La silla de pensar, quitarles el celular. ¿Usted se imagina quitarles el celular? ¿Esos chinos les da? Yo recuerdo una mamá que hizo eso y el niño se le devolvió y le pegaba a la mamá. Eso fue terrible, terrible, terrible. Entonces tenemos que, como decía alguno de ellos, orar mucho al Señor que Dios nos dé sabiduría, pues porque aquí la mayoría somos abuelitos, ¿cierto, hermana? Hermana Susana, hermana Susana. ¿Cierto, Betty? Que la mayoría somos abuelitos. Y entonces yo a veces veo que como que, ¿y por qué le regañas a la niña? O sea, uno inmediatamente siente como que levantaron la voz.
Y entonces uno dice, tremendo, uno ahí sí siente como que, uy, ¿por qué están regañando a la niña? O uno siente la voz un poquito ayude a sanar los corazones de nuestros hijos. Y yo creo que a través de los nietos ellos se dan cuenta el especial amor que uno tiene con los bebés, ¿verdad? Con los nietos. El hermano Uriel, que ya tiene nietos, la hermana Flor, Betty, varios que ya tenemos nietos, sabemos que podemos hacer eso. Bueno, creo que como que ya se acabó, porque ya están llegando casi todos, ¿cierto? Ya se fueron los 10 minutos, eso fue rapidísimo. Tremendo. Ya son las 8:47. Bueno, viendo el tema hoy de cómo aplicar la disciplina. Nuestro Padre Celestial es el mejor ejemplo que nosotros tenemos. Dios no viene a castigarnos porque sí. Dios no llega y agarra y nos toma a nosotros y tome. No. Podemos ir a lo que dice la palabra. Por ejemplo, en Deuteronomio 28. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, en el capítulo 28. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué es lo primero en la disciplina que nosotros tenemos que ver? Porque ahorita no va a salir usted, agarra un palo o una cuchara y agarra ese pobre chino y hoy nos enseñaron disciplina. No, eso no es así, hermano. ¿Sí? No hagan lo que nosotros, en mi época, que nos llegaron unos hermanos a enseñar y nos, como decía el hermano, nos vendieron la vara de la corrección. No sé si Alicia se acuerda que en la iglesia eso vendimos varas de corrección. Y eso era una regla larguísima con un versículo. Y yo me acuerdo de eso y la colgamos, toda la instrucción que nos dieron. Y está bien, porque pues cada vez el Señor nos da más conocimiento. Y gracias a Dios por el conocimiento de ahora. Y yo recuerdo que David la escondía, todos la escondían y yo nunca encontraba esa vara. Entonces, aquí está la clave. ¿Sí? No, ahorita que no, el hermano dijo con una cuchara, entonces te va y se busca una cuchara. ¿Cierto? Y comienza a repartir cuchara. Después cuando le va a dar la sopa al niño, dice, ¿me va a dar sopa o me va a pegar? Entonces, ¿cómo es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra? Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Nosotros mismos tenemos que aprender a oír primero la voz de Dios, nosotros como padres. En segundo lugar, como cónyuges. A veces el esposo está hablando y nosotras estamos haciendo 3, 4 veces, 4 cosas a la vez. ¿Cuántas mujeres somos así? ¿O solo yo? ¿Sí? Entonces uno no oye atentamente. O la frase que el papá lo regaña y entonces va y le cuenta a la mamá y dice, eso no le ponga cuidado a su papá. No le ponga cuidado. Entonces nosotros mismos estamos haciendo cosas que no son correctas. El mejor ejemplo es usted y yo. ¿Qué es lo primero que el Señor nos dice? Lo primero, háblele las bendiciones de la obediencia a sus hijos. Enséñele qué es obedecer. Porque si nosotros vamos a corregir, el niño está haciendo una cosa y ¡ay! Un grito, pues el niño se asusta. ¡No haga eso! Y gritamos y de una vez no les mandamos. Digamos la verdad aquí, entre nosotros. Parecemos locos, como si fuéramos en la selva y ¡ay! Se me pasa. Entonces, no es correcto. Para eso estamos acá. ¿Cuántos estamos siendo corregidos hoy a través de la enseñanza? Yo he sido corregida. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. Entonces, primero tienen que los cónyuges aprender a oír la voz de Dios, aprenderse a escuchar el uno al otro. Porque si usted esposa, el esposo le dice una cosa y desobedecemos, ¿con qué autoridad yo voy a decirle a mi hijo obedezca? Ay, no, pero es que eso es diferente. Estamos en una época nada de machismo, nada. No, es que la palabra del Señor dice
primero la obediencia a Dios. Si el niño ve que yo no obedezco a Dios, el niño va a decir, mi mamá me dice que le obedezca, pero yo no la veo obedecer a Dios. Entonces, primero, háblele de los beneficios de la obediencia a los niños. ¿Qué es obediencia? ¿Qué es obedecer? Enséñele al niño a escuchar. Enséñele, escuchemos, sentémonos y hablemos. Aquí hay unas reglas, pero no coja como así, como el marcante, como me tocó atender un día a una niña y es que la mamá, y es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y yo conocía a ella desde niña. Yo le dije, venga, ¿usted por qué hace eso cuando usted nunca lo hizo? Porque es que a mí no me la van a montar como se la montaban a mi mamá. Entonces, terrible. Yo le dije, ojo con eso porque estás lastimando el corazón de tu hija. Entonces, importante aprender a hablarle a los hijos qué es obediencia. Pero no solamente, no comience a hablarle obediencia a ustedes, sino primero obediencia a Dios, obediencia a la palabra, obediencia a los padres, obediencia a las autoridades. Cuando nosotros demarcamos todas las facetas de la obediencia y a decirle los beneficios de la obediencia, mire tan lindo el Señor dice que si yo escucho la voz de Dios y guardo sus mandamientos, entonces vendrán sobre ti estas bendiciones. Entonces hablemosle de la importancia de la bendición, la importancia de la obediencia. Y luego el Señor sí nos habla de las consecuencias. Hermano Andrés, estamos aquí en la enseñanza. Entonces estamos mirando cuáles son las consecuencias. Entonces ya después de que yo instruyo a mi hijo, ¿cierto? Ahí sí le puedo hablar de consecuencias. Muchos de nosotros no hemos hecho eso, sino que de una vez vamos al castigo, a la nalgada, a todo esto, pero nunca hemos instruido. O alguien vino y le dio quejas y usted de una vez enloqueció porque lo hizo quedar mal, porque tal cosa, no. Entonces, importante esto. En cuanto a esto, estar usando las manos. Ya les dije al comienzo, o creo que en la sala, aprendimos con mi esposo que las manos son para bendecir. Que las manos no son, ¿y qué hacíamos nosotros? En el caso mío, cachetadas. Porque así fui criada. Así fui criada. No podíamos contestar un poquito mal porque mi mamá ya estaba encima cogiéndonos a cachetadas y hasta que no nos hacía salir sangre de la nariz no quedaban tranquilos. Y usted dice, uy, qué brutal. Era así, hermano. Entonces es importante que nosotros le digamos, usted cómo castiga y cómo grita a sus hijos, porque así usted lo hizo. Por eso uno de los señores que decía ahí, decía, ojo cuando usted fue maltratado, ojo cuando usted fue esto, porque usted va a dar de lo que recibió. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, levanten allí sus manos y digan, mis manos son para bendecir. Entonces si hemos usado nuestras manos, ¿cierto? Para golpear, para esto. ¿Usted no ha visto que usted a veces va a tomar la cara del niño y el niño hace así? Porque usted lo acostumbró acá, a un bebé, ¡pah! ¿No? Un bebé casa, háblele, ¿cierto? Instrúyale. Hay disciplinas desde el vientre. Ahorita hay mucha palabra que en nuestra época no lo había. Entonces es importante que le pidamos al Espíritu Santo la gracia para aplicar la disciplina. ¿Listo, mis amados? Entonces, es importante que el Señor nos dé la gracia para poderlo hacer. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia, como uno de ellos decía. La gracia es importante tenerla. Y es importante explicar. Primero instruir, instruye al niño en su camino. Instruye. Y luego sí, háblele de las bendiciones de la obediencia y luego sí las consecuencias de la desobediencia. ¿Y qué consecuencias van a pasar? Si tú obedeces acá, mira cómo Dios te bendice, cómo te bendecimos como padres. No todo es plata, no todo es regalos. Y aquí está lo de la desobediencia. Si tú haces esto, esto y esto y esto. Entonces Dios nos va a ayudar a todos nosotros, ahora en el caso de nosotros, de poder ver a nuestros nietecitos crecer y orar mucho por nuestros hijos. Oramos todos los días con mi esposo por nuestros hijos para que Dios les ayude. Ahora, a que ellos están levantando una cobertura, una casa, y que Dios les dé mucha sabiduría y que ellos puedan sanar el corazón
de los errores que nosotros como padres cometimos con ellos, pero hay que sentarnos a hablar y sanar los corazones de nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? Levante una manito ahí si alguien está de acuerdo. Muy bien. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque Dios ha sido muy bueno en este día. Yo quiero que usted le diga al Señor, yo no sé cuántos aquí van a orar a Dios, yo no supe disciplinar a mi hijo. ¿Cuántos lo reconocemos? Alguien diga yo, o levante la mano, o diga algo. Lo hemos hecho. Sí. Entonces es importante que le digamos al Señor, Señor, ayúdanos. Y vamos a orar por nosotros mismos. Y usted va a orar hijo por hijo, nombre por nombre allí. Y va a decir, Señor, yo no supe disciplinar, lo hice con ira, utilicé mis manos, utilicé mi boca para maldecir, para groserear, mis pies para pegar. Señor, agarré palos y bueno, hice, y lo que hice fue airar el corazón de mi hijo. Si lo tienes ahí cerca, tómalo de la mano y dígale, Señor, perdónanos. Los hijos también que están acá, que hubo desobediencia, que les decían los padres las reglas y las tomaban y las botaban a un lado. Pídanle perdón al Señor. Espíritu Santo, muchas gracias por este tiempo de esta escuela. Gracias, Señor, porque hoy tú nos permites tomar esta tercera clase. Ayuda a mis hermanos a permanecer, Padre, a que no desfallezcamos, Señor, a que tomemos esta palabra, la repasemos y que tú nos des la gracia para aplicar la disciplina, Señor amado, a los que tienen sus bebés, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Tú sabes que muchos adolescentes ya hoy no obedecen, Señor. Antes gritan a sus padres. Hay muchos jóvenes adolescentes que les pegan a sus padres. Señor, hoy yo pido al Espíritu Santo que nos dé la gracia, Señor, como hay tanto resentimiento, odio, amargura, como los hijos se han dividido, se han apartado, los padres también, Señor, perdónanos, Señor, y tú como Padre, ayúdanos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Adelante con el Señor y de hoy en 8 días con la gracia del Señor. Entonces nos vemos nuevamente a las 7:30. Gracias, hermana María de los Ángeles y hermano Andrés, que Dios les bendiga a cada uno. Un abrazo para todos. De parte del pastor Gerardo, un saludo para todos. Bendiciones, gracias. Gracias a Gracias. Buenas noches. Dios les guarde, bendiciones. Gracias. Chao y muchas gracias, pastores. Bendiciones. Amén. Hasta luego. Chao. Bendiciones para todos. Amén. Hasta luego. Amén. Gracias, bendiciones. Amén. Hasta luego, Dios la bendiga. Listo, hermano Andrés. Bendiciones Amén. para todos.